Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más al repaso que cada 7 días les brindamos de la Iglesia que peregrina en la Archidiócesis. Pasen y tomen parte de una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Hemos confeccionado un programa que pueda darles cuenta poco más o menos del paso de Dios por nuestra Iglesia local sin perder de vista alguna actualidad de la Iglesia española, como va la vida por la calle Añastro o cómo fue el encuentro con el Papa Francisco. Un puñado de informaciones a las que hemos intentado poner coherencia para presentárselas lo mejor que ustedes se merecen. Adelante. La Delegación Diocesana de Catequesis celebró con notable acogida, mejoró con mucho la asistencia del año anterior, el segundo Congreso Diocesano que tuvo lugar en el Auditorio Jesús Hornillos del Colegio Diocesano de Infantes. Esta cita anual se ha convertido en un punto de encuentro para la reflexión y el discernimiento sobre la catequesis en la archidiócesis y en las parroquias de cara a la necesaria renovación que nos merece esta actividad dentro del proceso de iniciación cristiana y a la luz del catecumenado de adultos. El Colegio Nuestra Señora de los Infantes acogía este sábado 25 de noviembre el segundo Congreso Diocesano de Catequesis, que reunió a más de 300 catequistas. El encuentro comenzó con un tiempo de oración donde el señor arzobispo de Toledo envió un mensaje de apoyo y agradecimiento a todos los asistentes. El vicario de La Mancha, don Luis Lucendo, en nombre del prelado toledano, valoró y mostró su apoyo a todos los que son catequistas en nuestra archidiócesis. Tenemos que sentirnos orgullosos y contentos de nuestros catequistas de la diócesis. Cuánta gente buena que ha conocido a Jesús y que le ama y que quiere transmitir su palabra y su mensaje. La primera ponencia corrió a cargo de don Manuel María Bru, delegado episcopal de catequesis de la Archidiócesis de Madrid, donde reflexionó sobre cómo el catecumenado de adultos ilumina la iniciación cristiana de los niños. Es verdad que se suponía que esta iniciación cristiana, pues no había que buscarla en otro sitio porque estaba en la familia, ¿no? En el contexto, y esto es muy particular ya de este momento, por eso arrancamos en este momento, de la contrarreforma ante esa novedad que supuso para la historia de la Iglesia la Reforma protestante. Después fue entrevistado don Álvaro Ginel, salesiano y fundador de la revista Catequista, que habló de su experiencia y reflexionó sobre la importancia de tomar conciencia de integrar a la familia en la comunidad. Por la tarde, el delegado de Catequesis de Albacete explicó que el lugar del despertar religioso en la iniciación cristiana es la familia. La parroquia es el apoyo, la parroquia acompaña, pero el despertar se tiene que dar siempre en la familia. Y algo que quiero tratar hoy y que quiero que quede muy claro es que en la catequesis de infancia el saltarnos esta etapa es el motivo del fracaso, entre comillas, de la iniciación cristiana en nuestra diócesis. La hermana María Granados, secretaria de la Comisión Episcopal de Evangelización, fue la encargada de presentar el Catecismo de Adultos Buscad al Señor, de reciente publicación. Con este último Catecismo de Adultos ya culminamos esa propuesta. Tenemos, que ha salido ante la imagen, Mi encuentro con el Señor, primer catecismo para el despertar en la fe, Jesús es el Señor, el Catecismo de Infancia, Testigos del Señor, el Catecismo para adolescentes y jóvenes, y ahora Buscad al Señor, que es el Catecismo para adultos. El segundo Congreso Diocesano de Catequesis se ofreció en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Y también este fin de semana se celebraron en Toledo las cuartas jornadas interasociaciones de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas. Bajo el lema La vida en torno a la Eucaristía se congregaron representantes de todas las agrupaciones que se encargan del fomento y de la propagación del culto al Santísimo Sacramento. El doble objetivo de la cita fue crecer en hacer de la Eucaristía el eje de la existencia humana y dar a conocer la figura de Teresa Enríquez, cuyas virtudes heroicas han sido reconocidas recientemente. La Casa de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo acogía desde el pasado viernes las Jornadas Nacionales de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia. La vida en torno a la Eucaristía ha sido el tema de este encuentro que alcanza su cuarta edición. Refleja la común vocación de todos los cristianos a fundar su vida en la Eucaristía, culmen de la iniciación cristiana y alimento permanente de la vida que de ella nace.
Cada uno de nosotros pertenece a una realidad eclesial que tiene como marca característica la adoración al Santísimo Sacramento. En la tarde del sábado, los asistentes a este encuentro se desplazaron hasta Torrijos para celebrar las vísperas y la vigilia sacramental de Acción de Gracias por las virtudes heroicas de doña Teresa Enríquez, coordinada por la Archicofradía del Santísimo Sacramento. Que siempre en toda mi vida pastoral y como obispo he tenido siempre muy presente en mi vida estas asociaciones eucarísticas. Entre otras razones porque el centro de nuestra fe, la cumbre, la culmen, es Jesucristo muerto y resucitado, vivo en la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía con esa triple dimensión que ya hablaba Juan Pablo II, sintetizada, pero que está en toda la doctrina de la Iglesia y que el Papa Francisco también está constantemente desarrollando, ¿no? El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa este domingo en la Catedral Primada con motivo de la clausura de estas cuartas jornadas, donde destacó que ante la solemnidad que la Iglesia celebraba ese día, el oficio de Jesucristo es el de reinar. Nos invita a vivir con el espíritu y al aire de las bienaventuranzas y que es precisamente Rey del universo y que quiere reinar en nuestros corazones y que está vivo y presente en la Eucaristía. Y que está vivo y presente en la Iglesia, y que está vivo y presente con distintas presencias en los pobres. Don Francisco Cerro Chávez concluyó su homilía advirtiendo de que el culmen de nuestra fe lo encontramos en Jesucristo, muerto y resucitado en la Eucaristía. No queremos dejarnos atrás la semana que ha vivido el episcopado español en localizaciones diferentes y por asuntos diversos. El viernes pasado concluían los trabajos de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles y de todos ellos daba cuenta su secretario portavoz. Además de toda la agenda ordinaria, se expusieron dos temas: un plan de indemnizaciones a las víctimas de abusos y un mensaje al pueblo de Dios en el que piden perdón a las víctimas de abusos y se comprometen a ser transparentes y a rendir cuentas. El viernes concluían los trabajos de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles. Entre los acuerdos adoptados está un mensaje al pueblo de Dios en el que manifiestan el dolor y la tristeza que producen en el seno de la Iglesia los abusos. Un gran problema de la Iglesia y de la sociedad que hay que paliar con perdón, acogida y acompañamiento, y para ello pondrán en marcha un plan de reparación a las víctimas de los abusos, cuyo proyecto se ha aprobado por unanimidad en la presente Asamblea. Este plan tiene 3 líneas de actuación. Tiene 3 líneas fundamentales de orientación, que es por una parte la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral. Tengo por reparación integral todas las perspectivas, la psicológica, la social, la espiritual y también la económica. El proceso de trabajo para este plan ha sido presentado por el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores y efectivamente contempla la reparación integral a las víctimas, incluyendo el aspecto económico. En este sentido, el secretario general de la conferencia ha asegurado que habrá reparación económica cuando exista sentencia judicial y cuando no exista, se estudiará caso por caso. Judicialmente no puede haber sentencia. ¿Por qué? Porque uno de los casos que usted mencionaba es a lo mejor porque el victimario ha fallecido. Entonces no puede haber sentencia judicial. O porque hay una prescripción civil, por ejemplo, ¿no? Hay una prescripción civil. En esos casos, si se llega a la convicción moral de que ha habido un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso y si se ve que se llega a esa convicción moral que no puede ser judicial, sí, habrá también esa reparación integral. Se lo confirmo, estudiando esos casos en los que no cabe judicial. Los obispos españoles han estado reunidos toda esta semana en asamblea plenaria, fruto de estos días de encuentro, trabajo y reflexión. También se ha hecho público el mensaje al pueblo de Dios y a la sociedad española ante el drama de los abusos, conscientes de haber sido enviados a acoger y sanar a las víctimas de esta lacra social. Este documento se ha aprobado por una amplia mayoría. Precisamente este jueves se cumplía un año de la elección de Monseñor Francisco César García Magán como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Un año de trabajo que ha definido como enriquecedor, al servicio a la Iglesia, en el que también ha habido momentos de preocupación.
pues cada día o hay días que tienen su cara y su cruz, ¿no? Y bueno, pues también hay momentos de preocupación, hay momentos donde hay que reflexionar mucho, que hay que trabajar, que hay que pedir iluminación al Señor. Entonces, bueno, pues yo diría eso, ¿no? Pues es un enriquecimiento, es un servicio. El mandato de Monseñor García Magán, obispo auxiliar de Toledo, se prolongará durante 4 años más. Y la segunda localización era la Santa Sede, a la que acudía el episcopado español a un encuentro con el Papa Francisco y con los responsables del dicasterio para el clero. Se trataba de una cita convocada ya a finales de octubre que quería dar cuenta del resultado de la visita apostólica a los seminarios españoles que, como recuerdan, tuvo lugar a comienzos de este mismo año. Los obispos mantuvieron una extensa conversación con el Santo Padre sobre los seminarios y la formación humana de los candidatos, para llegar a formar gente capaz de la comunión y del diálogo. Los obispos han mantenido una extensa conversación con el Santo Padre sobre los seminarios y la formación necesaria. Seguidamente han recibido el documento de trabajo elaborado por el Dicasterio para el Clero, un documento cuyas líneas principales ha esbozado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. El texto del documento de trabajo requiere que en los próximos años se reflexione y se afronte con flexibilidad, sin rigores, lo que ahí se indica, adaptando a las circunstancias de cada provincia eclesiástica, de cada diócesis, etc. Los responsables del dicasterio han manifestado también la disponibilidad para acompañar también y para colaborar en el desarrollo de esas medidas. El Colegio Español en Roma ha acogido la rueda de prensa para dar cuenta de esta reunión en la que ha participado, además de Monseñor César García Magán, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella, y el presidente de la Subcomisión Episcopal del Clero, Monseñor Jesús Vidal, quien ha definido este encuentro como un verdadero diálogo espiritual, donde el Papa ha manifestado cómo tienen que ser los sacerdotes para el mundo actual. Cuidar que los sacerdotes vivan la cercanía con Jesucristo, que verdaderamente la relación con Jesucristo sea una relación personal. Ahí ha estado también muy centrada la meditación que nos ha dado el Padre Canta la Mesa, una meditación preciosa sobre Pentecostés. En segundo lugar, que sean enraizados en la realidad, ¿no? Que tengan raíces fuertes en la cultura actual, porque al final es su cultura. Pues los jóvenes, pues yo no soy muy joven, pero tampoco soy muy mayor. Entonces, bueno, pues somos gente de esta cultura. Al final, pues vivimos las cosas que pues viven más o menos pues nuestros coetáneos, ¿verdad? Y los jóvenes que entran en los seminarios igual, pues son gente de la cultura actual. Por lo tanto, enraizados en la realidad. Y en tercer lugar, ha dicho capaces de escucha y discernimiento, capaces de obediencia, pero la obediencia entendida como escucha y discernimiento. El documento de trabajo ha destacado algunos de los criterios que señala la Ratio Fundamentalis de los seminarios españoles, que lleva por título Formar pastores misioneros. En España hay erigidos 86 seminarios distribuidos en diversas casas de formación. La visita tuvo lugar entre el 11 de enero y el 3 de marzo de 2023. 5 horas de reunión de trabajo en las que ha habido más de 2 de diálogo abierto y sincero entre el Papa Francisco y los 80 obispos españoles llegados hasta Roma. Así lo ha expresado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, que ha remarcado ante los periodistas que en vez de un tirón de orejas, como se había hecho entender por parte de algunos medios, el tono del encuentro ha sido otro. Santidad, pensaba que venía usted acatarrao y que tosería y ha estado 2 horas y pico y no ha tosido ni una vez. Digo, pues este hombre está más sano que nosotros, que alguno tosía. Quiero decir que 2 cosas que se han, de alguna manera, 2 globos que se han deshecho. Uno, que nos tiraban aquí alguna cosa muy grave que había pasado en España, no, sino era un diálogo de fraterno, en esa sinodalidad. Y luego que el Papa no está tan malo como parecía, enfermo quiero decir, sino el tío con la pierna sí, el pobre hombre anda muy mal con la pierna, pero bueno, pero la cabeza la tiene y la garganta la tenía fenomenal. Estos días atrás hemos tenido la suerte de poder celebrar las 8ª jornadas de música sacra aquí en la Archidiócesis de Toledo. Probablemente en medio de nuestro abigarrado calendario es una cita que pasa un poco de puntillas, pero que sin duda alguna llevar 8 convocatorias en casi una década de
de tiempo, nos ayuda a darnos cuenta hasta qué punto es una cosa que está muy aquilatada en nuestra iglesia local. Y tenemos el lujo de tener esta noche con nosotros a una de las personas que mejor le ponen rostro a este interés por la música sacra, que es el músico, compositor, director y fundador, sobre todo, de la Capilla Diocesana de Toledo, que es Javier Moreno Abad. Javier, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por habernos dedicado... A vosotros, a vosotros. Muy bien, vamos a hacer un poco la ficha técnica. Javier Moreno Abad, natural de... De Talarrubias, Badajoz, diócesis de Toledo. ¿Sí? Por circunstancias laborales de mi familia y de mi padre, pues nací en Talarrubias. En Talarrubias. ¿Actualmente tienes cuántos años? 53. 53 años. ¿Estado civil, Javier? Casado y padre de 3 hijos que ya nos van pasando en altura, en conocimiento. Sí. Sí, sí. ¿Y profesionalmente a qué te dedicas? Bueno, pues mi vida profesional ha estado siempre vinculada al mundo de la música, del arte, de la cultura. Yo siempre, pues, tengo que decir que soy músico en primer lugar, docente, me he dedicado a la gestión cultural y educativa y a la investigación desde el punto de vista histórico, musicológico, ¿no? Desde prácticamente el año que terminé mi carrera he estado dedicado a la docencia en enseñanzas medias, desde hace 10 años en la Universidad de Castilla-La Mancha. Siempre docencia de música, vinculado también al mundo de las artes escénicas, etc. Pero esto se ha interrumpido en determinados momentos con labores de gestión cultural. Claro. Fundaciones, entidades, el propio Teatro de Rojas, etc. De hecho, actualmente ejerzo como asesor técnico en la Consejería de Educación y Cultura y Deporte. Y luego el tema de la investigación, pues sí, al hilo también de mi vinculación con la universidad, yo pertenezco al Centro de Investigación y Documentación Musical de Castilla-La Mancha, que es una unidad asociada al CSIC, y ahí bueno, pues estamos rescatando músicas del pasado, en mi caso, y trabajando en investigación. Todo esto tiene que ver con la música o con la vocación musical, que es lo que ha vertebrado toda tu trayectoria profesional muy amplia, como vemos. ¿Desde cuándo atracción por la música? ¿Cuándo puedes decir que fue el inicio de tu relación con la música? Pues muy temprana, porque en mi casa la música ha sido un elemento constante. Es cierto que no de manera profesional, pero todo en mi casa se ha celebrado y se sigue celebrando con música de por medio. Mis padres me cuentan que en ese pequeño pueblo de Talarrubias, ellos en los años 70, pues me ponían en una pequeña cunita y las 9 sinfonías de Beethoven, una tras otra, en un tocadiscos de estos que había entonces que podías poner, y yo debía estar muy tranquilo. Y bueno, como la neurociencia nos dice hoy en día, algo haría aquello en su momento, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, desde los 7 años he recibido formación musical, de una manera o de otra, en muchos lugares donde he vivido con mi familia. Estudios aquí en el Conservatorio de Toledo, y desde adolescente pues prácticamente vinculado a la música práctica, tocando, cantando, etcétera, ¿no? Probablemente el origen fue en el hogar familiar. ¿Cómo era el hogar de los Moreno Abad? Bueno, el hogar de los Moreno Abad era un hogar muy numeroso porque somos 7 hermanos, un hogar también muy movido en el sentido de que cada X años, por la profesión de mi padre, nos veíamos obligados de alguna manera a cambiar de lugar de residencia, y eso también yo creo que ha marcado mucho nuestra manera de ser, ¿no? Ese cierto nomadismo, ¿no? Era un hogar en el que se nos ha educado bueno, en virtudes, con cierta austeridad, con mucho cariño, pero con las cosas muy claras, ¿no? Y se nos ha entregado también el regalo de la fe como algo más dentro del paquete con el que se te dotaba, ¿no? Para la vida, ¿no? Sin diferenciar de otras cosas, ¿no? Y es un hogar que bueno, pues sigue vivo, aunque mi padre ya no está con nosotros, pero ahora estos 7 hermanos son no sé cuántos hijos, no sé cuántos nietos, y seguimos celebrando y viviendo con mucha intensidad, y la música está ahí presente también. Vocación musical, vocación cristiana, y eso te ha conducido, no exclusivamente, porque has tocado muchos palos, la música folk, muchos palos, pero te ha conducido a la música sacra. ¿Desde cuándo interesado por la música sacra, Javier? Bueno, realmente tiene mucho que ver también con mi propia historia de fe, ¿no? Ciertamente yo intuía en pues los distintos lugares a los que yo me he dirigido, ¿no? Desde el punto de vista profesional como músico, bueno, pues que había una llamada fuerte, ¿no? a comunicar, ¿no? la vivencia de fe que yo tenía y lo que se me había entregado, ¿no?
Digo intuición porque mis primeros pasos pues, fueron bastante básicos, ¿no? Había compuesto cosas, cuando tenía 20 y tantos años, casi 30, incluso una misa llegué a componer entonces, pero realmente el punto de inflexión para mí es entrar en contacto con la comunidad de la conversión, con las hermanas agustinas de la conversión, que bien conoces, sí. Y que además bueno, pues también ha sido objeto de una charla contigo, una entrevista a la madre Carolina hace no mucho, ¿no? Ellas empiezan en el año 2000, ahora se van a cumplir 25 años de la fundación de esta comunidad agustina, y yo las conozco muy providencialmente, o sea, el tema de lo providencial en mi vida es constante, gracias a un muy buen amigo, Ignacio Monar, filósofo, y que está desde el principio caminando con ellas. Él conoce lo que yo he hecho a nivel musical y sabe del deseo que ellas tienen en esta nueva fundación de que la liturgia, de que tenga pues unas características concretas, que sea muy bella, que evangelice. Bueno, pues él propicia este providencial encuentro en el año 2000 en Palencia, y desde que nos conocemos pues hay una inmediata conexión, porque yo empiezo a trabajar con ellas a nivel musical hasta hoy. De hecho yo estoy vinculado como laico agustino, como sabes, a esta comunidad. Pero yo empiezo a tomar conciencia del regalo tan increíble que es bueno, pues poder transitar, ¿no? Por lo que es la creación y la interpretación de música sacra, y a partir de ahí pues ir creciendo, conocer a otros compositores, a otros músicos aquí en España, a los que siempre cito, ¿no? Pues Antonio del Pino en Málaga, Óscar Balado en Santiago de Compostela, Marco Frisina, evidentemente, ¿no? Gravitamos en torno a él muchos de nosotros, ¿no? Es desde entonces tu participación en los encuentros nacionales de música sacra y tu participación y tu conocimiento con todos ellos. Sí, luego después el Pontificio Consejo para la Cultura, en las distintas iniciativas que desde el Vaticano ha desarrollado, pues también eso ha supuesto para mí pues una ampliación del horizonte, ¿no? Y la verdad es que seguir formándote y seguir creciendo en ello, ¿no? Constantemente. Aquí en Toledo hay que reconocer que vivimos un buen momento de música vocal o de música en general, ¿no? Muchas iniciativas, atrás quedaron los tiempos donde prácticamente aquello estaba refugiado en el conservatorio, ¿no? Ahora hay algunas iniciativas, pero es verdad que de música sacra probablemente hay 2 o 3 instituciones que le ponen rostro o que un poco la tienen constantemente sobre el tapete, y uno es la Capilla Diocesana. ¿Cuándo surge la Capilla Diocesana, Javier? Pues igualmente tengo que volver a recurrir a la cuestión de la providencia. Sí. Porque yo creo que las cosas, si Dios no quiere, no Claro. suceden, ¿no? Y en este caso, pues tengo que reconocer que en el año 2006, en el otoño de 2006, cuando el responsable de jóvenes, de Pastoral Juvenil en la ciudad de Toledo, que era Jesús García Ochoa, me propone que tenemos que hacer algo, tú eres la persona, yo le digo que no, en primer lugar, ¿no? Me consta que don Antonio Cañizares había, bueno, pues no voy a dar muchos datos, pero sé que había, bueno, pues urgido, ¿no? A que la realidad musical de lo que ocurría en la pastoral juvenil tenía que dar un giro, tenía que cambiar, tenía que madurar, ¿no? Y fue pues un toque de atención pues bastante potente, por lo que me consta, ¿no? Jesús García Ochoa ya había conocido algunas cosas que yo había hecho, ¿no? A nivel musical en este ámbito, y él veía clarísimamente que bueno, pues que debía capitanearlo y llevarlo adelante. Yo le dije que no, porque justo en ese otoño a mí me habían propuesto incorporarme como director del área de cultura en una fundación de una entidad financiera. Me insiste y le dije, bueno, como mucho vamos a hacer una pequeña convocatoria y a ver qué pasa. Y yo tenía clarísimo, digo, no va a venir nadie. Pero no, vinieron 14 personas, entre voces e instrumentos, universitarios, posuniversitarios. Y aquella tarde que nos juntamos en la capilla del edificio Sabatini de la universidad, del campus de la Fábrica de Armas, pues todos fuimos conscientes de que ahí estaba ocurriendo algo muy especial, con medios muy sencillos, pero realmente es que salimos de allí, bueno, pues con una sensación de que se nos estaba entregando en nuestras manos algo muy especial, ¿no? Y desde entonces empezamos a caminar, y en 2007, en el Corpus, el propio don Antonio Cañizares pues fue el primer espectador de una intervención que tuvimos como capilla arciprestal de jóvenes. Fue el primer paso, ¿no? Inmediatamente empezó a unirse más gente y aquello se convirtió en una capilla diocesana de jóvenes, caminando
de la mano de Pastoral Juvenil. Hay un punto de inflexión que es la JMJ de Madrid, y allí, bueno, pues sí que nosotros notamos que habíamos crecido en muchos aspectos, la formación se había consolidado, e inmediatamente después de esto es que el apelativo jóvenes se quedaba, claro, era como demasiado restrictivo, claro, ¿no? Y empezó a existir nominalmente esa realidad que es la Capilla Diocesana de Toledo, que hasta hoy preferimos decir Capilla Musical de la Diócesis, pues estamos hablando de en torno a 90 y tantos miembros, entre orquesta, voces, etcétera, y bueno, pues una realidad que, como decía San Agustín, toda mi esperanza está en tu gran misericordia, o sea, sí, solo por pura gracia de Dios y por pura misericordia de Dios existe y tenemos la suerte de vivir esto. Que tenemos que estar ahí los hombres y las mujeres, sí, pero bueno. De todos aquellos fundadores en la Capilla Sabatini, ¿cuántos permanecen todavía hoy en la Capilla Diocesana? Bueno, muy poquitos, 6, 7 aproximadamente. Jesús Alberto Luna. Que estuvo desde el principio. Desde el principio, nosotros ya veníamos colaborando anteriormente. Marian García Izquierdo, violinista. Víctor Trejo, nuestro tenor solista, y su esposa, entonces su novia, María, mi hermana Lola Moreno, Carolina, pintora reconocida a nivel diocesano, otra María, profesora de historia, y alguno más, así suelto, me voy a dejar a alguien y lo lamento. Pero es verdad que son los Pata Negra que estuvieron allí como jovencitos dando los primeros pasos, ¿no? Luego inmediatamente empezó a llegar mucha más gente. No es tu primer proyecto musical, algunos reconocemos que antes te desenvolvías en otros proyectos. ¿Te absorbe tanto la Capilla Diocesana que ahora es básicamente tu dedicación o tu proyecto musical, o mantienes también otras cositas abiertas? Es cierto que bueno, yo he hecho muchísimas cosas, ¿no? Y he tenido la suerte, pues yo qué sé, desde componer música incidental para teatro, música para audiovisuales, me he movido mucho en la canción de autor, música pop, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también de una manera bastante normalizada en mi vida, pues otros proyectos musicales han ido empequeñeciéndose, y es verdad que mi dedicación, tanto a la investigación por un lado como a la composición, dirección o interpretación de música sacra, pues ha ido creciendo. A veces yo digo que cuando pruebas el jamón de pata negra, pues como que hay otro tipo de aperitivos que te saben menos, ¿no? Y es verdad, o sea, que me colma de una manera a nivel personal, a nivel musical, a nivel creativo, de tal manera que es cierto que aparte que la vida no da para tanto y yo tengo tantos frentes abiertos, que hay que especializar de alguna manera también la dedicación, ¿no? Ha quedado claro que el origen de la Capilla Diocesana es un origen eminentemente eclesial, pero no sabemos institucionalmente qué relación mantiene con la archidiócesis. ¿Qué es la Capilla Diocesana? ¿Es una fundación? ¿Es una institución civil? ¿Qué es en la Capilla Diocesana? La Capilla Diocesana es una realidad, de hecho, no tiene personalidad jurídica propia. No tiene personalidad jurídica. Lo hemos debatido muchas veces, lo hemos hablado muchas veces pues, con distintos... con vicarios, con el ecónomo, etcétera, que debíamos hacer, cómo y de qué manera. La verdad es que es una entidad de hecho, una entidad de facto, que está vinculada de manera total e intrínseca a la archidiócesis de Toledo, ¿no? Somos, como muchas veces se nos dice, ¿no? el coro y orquesta o coro y conjunto instrumental de la archidiócesis de Toledo. No es el único, pero bueno, de alguna manera nuestra vinculación es directa, en primer lugar, con nuestra cabeza, con el obispo, y con las distintas delegaciones, de manera muy concreta, con dos, con la delegación de liturgia y con la delegación de fe y cultura también, ¿no? Pero no tiene personalidad jurídica propia a nivel a efectos un poco de organización, a efectos económicos. Nuestra vinculación es directa con el arzobispado, y no sé si en el futuro pues esto cambiará, pero no se ha visto necesario. Vale. No se ha visto necesario. Sí, no hay necesidad. Aunque es verdad que probablemente es muy valioso y tal vez no suficientemente valorado vuestros conciertos temáticos, ¿no? Los que organizáis, ahí vertebrados y dando un sentido a todo lo que se va a escuchar. Probablemente lo que más ha llamado la atención son las misas que habéis compuesto a cuatro manos, Jesús Alberto Luna y tú. ¿Qué fue primero, fundar la Capilla Diocesana y después la necesidad de crear, tú que has sido compositor desde hace mucho tiempo, qué fue primero, la capilla y la composición sagrada, o al contrario? Es un camino que hemos ido haciendo sobre la marcha. En primer lugar, descubrir en nosotros precisamente ese tesoro, ¿no? El tesoro de
la música sacra, ¿no? Y la capacidad que tiene en el ámbito de la liturgia, pues de cumplir realmente lo que nos dice el magisterio de la Iglesia y también ser capaz de llegar, ¿no? A las personas, a los hombres y mujeres de nuestro entorno, de nuestro tiempo, ¿no? Y es un camino que hemos ido descubriendo, ¿no? Tanto Jesús Alberto Luna como yo, pues evidentemente, ¿no? Tenemos una trayectoria como músicos y otros músicos magníficos que hay en la capilla, de carácter profesional, aunque la mayor parte son amateur, ¿no? Nosotros hemos ido descubriendo precisamente en este camino, aunque ya habíamos compuesto, habíamos hecho otras cosas anteriormente, bueno, pues que hay como una triple dimensión que la capilla cumple, ¿no? En primer lugar, bueno, pues dar gloria a Dios a través de la música y acercar a los hombres y mujeres al misterio, ¿no? A lo sagrado, y esto hacerlo en el entorno, pues, de esos conciertos de oración, de la liturgia. En segundo lugar, la formación, ¿no? Ser capaces de todas estas personas que forman parte de la capilla y que muchos de ellos también están en sus grupos, movimientos, parroquias, bueno, pues beber de lo que nosotros hacemos a nivel de criterios, a nivel de repertorios, y también, bueno, pues las jornadas a las que has aludido en la presentación, que, bueno, pues ya llevan una cierta andadura, ¿no? Y una tercera dimensión, la tercera dimensión, que es creativa. Se compone muy poca música litúrgica, muy poca música sacra hoy en día. Sobre todo, es que claro, no podemos estar cantando lo mismo que cantaban nuestros padres y nuestros abuelos, o sí podemos cantarlo, pero lógicamente todo esto requiere dialogar con la sensibilidad, con la estética de los hombres y mujeres de hoy, ¿no? Y entonces en ese punto es donde nosotros hemos descubierto, Jesús y yo, Jesús por su cuenta, yo por la mía y también en común, bueno, pues esa posibilidad, ¿no? de dar vida y recrear precisamente no solo lo que nosotros componemos, sino lo que están haciendo otros compositores en distintos lugares del mundo, ¿no? ¿Cuál es el papel de Jesús Alberto en todo esto? ¿Cuántas obras tenéis a cuatro manos? ¿Solo las dos misas estas célebres? Bien, el papel de Jesús Alberto Luna es muy importante, que te voy a contar, ¿no? Es el organista titular de la capilla, como te he dicho, está desde el principio. Es un músico excepcional y una persona, pues, muy generosa, muy buena, entregada, con una capacidad de trabajo tremenda. Él tiene 20.000 frentes abiertos, ¿no? Sí. Y realmente su papel es muy importante, no solo como organista y pianista titular, sino también como director adjunto. Él se encarga fundamentalmente de bueno, pues todo lo que sería, pues, el conjunto instrumental, la orquesta, ¿no? Casi cualquier paso que es lo musical, y no solo en lo musical, yo tengo un equipo, ¿no? que hemos ido generando, hemos ido creando, un equipo de gestión, un equipo también con un cierto consejo a nivel espiritual, porque al final sí, claro, la capilla también es una comunidad de fe, y con Jesús Alberto, pues casi cualquier paso, cualquier estrategia, pues lógicamente yo tengo un consenso habitual con él, ¿no? Y respecto de la colaboración musical, la verdad es que llevamos muchísimos años trabajando juntos en el ámbito de la música religiosa, de la música sacra, a nivel de distintas producciones que hemos hecho, encargos, pues te voy a citar, por ejemplo, de la Orden Carmelita hace muchísimos años. Bueno, hemos llevado a cabo producciones de música para teatro, etcétera. O sea, llevamos mucho tiempo componiendo juntos, ¿no? Y igualmente, de manera providencial, cuando desde Santo Tomé se nos plantea la posibilidad de cantar en el Festival de Órgano la misa de Requiem con la que se inicia, se iniciaba el festival, ¿no? Y que se sigue manteniendo esta misa de Requiem, ¿no? Bueno, pues empezamos a ver por aquí, por allá, qué podemos hacer, y Jesús Alberto con toda naturalidad me dijo, vamos a componerla, vamos allá, Me entró temor y temblor, porque es verdad que habíamos hecho cosas juntos, muchas, ¿no? Pero abordar una misa de Requiem, pues son palabras mayores, ¿no? Ese es otro escalón que a la capilla le supuso un salto adelante, ¿no? Otro, por ejemplo, la misa Visitación de Nuestra Señora, que fue un encargo de la diócesis para esa misa de fin de curso, pero que además nosotros implementamos un poco a la mayor. Yo no soy jugador de mus, de hecho en la carrera aquello de apostar y tal, no, como que no me gustó, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros dijimos, vamos a elevar la apuesta, ¿no? Un encargo de composición que está muy bien, o sea, que las instituciones sigan haciendo encargos artísticos a los creadores actuales, ¿no? Que parece que todo este legado es algo del pasado. Pues hombre, existen, ¿no? Los creadores artísticos hoy en día, ¿no? Y desde la Delegación de Ficultura eso lo tenemos muy claro, ¿no? Pero como que no se visualiza tanto en lo musical, parece que más en lo plástico, ¿no? Pues esa apuesta a la mayor nosotros dijimos, sí, pero vamos a hacer un participativo.
dimos mensaje de todo ello a los coros de la diócesis, y allí pues nos metimos 300 y pico personas entre orquesta, voces, lo cual fue una belleza, ¿no? Un signo de comunión maravilloso, ¿no? Entonces estas dos grandes composiciones y muchas otras colaboraciones, pues entre Jesús y yo pues las hemos sacado ahí mano a mano. Y ahí quedan, ¿no? Ahí están ya, un poco para la posteridad o para quien quiera, quiera disfrutar de ellas. Es verdad que son composiciones musicales tan grandes que no van a ser necesariamente muy habituales, ¿no? La misa de Requiem, la Sutua Misericordia. Lo que pasa es que nosotros sí que de alguna manera todo lo que hacemos queremos que sea muy práctico, o sea, que de alguna manera se pueda usar de una manera u otra, o sea, que realmente cumpla esa finalidad litúrgica que en el siglo XIX pierde la gran música sacra, pierde la finalidad litúrgica. O sea, un Requiem de Verdi, pues evidentemente son palabras enormes, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo se interpreta eso litúrgicamente? Es una obra que lógicamente nosotros cuando componemos una misa, por sencilla y humilde que sea, nos gustaría que la asamblea participase en primer lugar, siempre que fuera posible, y de hecho siempre lo pensamos así, y es una dimensión diferente a otro tipo de obras de las que estamos hablando, ¿no? Hemos celebrado recientemente las 8ª jornadas de música sacra, que al principio se vino llamando Encuentro de Coros Parroquiales, porque parecía que era una manera de tratar de dar sentido a todo lo que era la música al servicio del culto, al servicio de lo divino, y ahora con más aplomo se llama Jornadas de Música Sacra. Han sido ocasión también para presentar un pequeño informe que ahora nos gustaría que nos dieses alguna pincelada. Hicisteis el año pasado el esfuerzo de acercaros a todas las instituciones pidiéndole datos de cuánta gente y en qué manera estaban dedicados a la música y el culto divino, y ¿cuál es el resultado de ese estudio de campo? Sí, hemos presentado los resultados de este estudio. Esto viene motivado porque en el 17-19 la Conferencia Episcopal Española elaboró un primer informe a partir de una encuesta muy amplia. Se cumplían 50 años de la publicación de la instrucción Musicam Sacram, que es, por así decir, el texto de referencia al que tenemos que remitirnos en este ámbito, ¿no? Nosotros, después de estos años llevando a cabo las jornadas, que empezaron en 2014, ¿no? De la mano de la Delegación de Liturgia, nos parecía que era un buen momento, y también tras el impasse de la pandemia, bueno, pues de pensar, reflexionar. No solo hacer, sino reflexionar, pensar. En primer lugar, ampliar la base de datos de todo lo que tenemos, de coros, de formaciones, que han participado en jornadas, etc. Y en segundo lugar, detectar necesidades de formación, hacernos una idea, una especie de imagen, ¿no? de cuál es la realidad, ¿no? Bueno, nosotros queremos publicarlo, nos ha pedido también don Francisco que les presentemos el informe de manera directa, y la realidad es que, bueno, pues hay cosas muy positivas y cosas a mejorar. Nosotros sabemos que había un margen de mejora y por eso lo hicimos. Sí, claro. O sea, la autocomplacencia no nos lleva a ningún sitio, con lo cual, entre ese margen de mejora, la comunicación, falla la comunicación. O sea, es increíble que después de estos 10 años, haciendo no solo las jornadas, sino muchas iniciativas, como la visita de Marco Frisina o el encuentro de coros en Roma, etcétera, que aún existan pues muchas formaciones que hacen su servicio maravilloso en su parroquia, en su lugar, y no saben nada de esto, y no les llega ninguna información. Claro. Segundo, aún informándose y aún sabiéndolo, no les mueve nada a crecer, no les mueve nada a formarse, no les mueve nada... Eso es otra cosa que hemos detectado, ¿no? Hablarte pues del perfil de los directores, en el caso de que existan, hablarte de los repertorios. Nos hemos hecho una idea muy clara de algo que ya sabemos, ¿no? De la falta de adecuación de muchos repertorios, y de que muchas veces, pues, o por falta de conocimiento o por lo que sea, ni nadie les corrige ni nadie les ayuda a decir, oye, esto debemos cantarlo, esto no, ¿por qué? Ahora bien, cosas positivas. En todos ellos hemos detectado que tienen muy claro, ¿no? Que el papel que tiene la música en la liturgia, la dignidad que tiene y la adecuación que debe tener la música que se hace en la liturgia, porque forma parte claramente de ello, ¿no? Hay cosas muy positivas que hemos detectado, y sobre todo, bueno, pues ese servicio desinteresado, profesional en algunos casos, que también habría que hablarlo, en el caso de organistas y directores, bueno, pues que realmente, bueno, pues es algo a valorar y potenciar, porque de alguna manera nos gustaría no ser una María, sino ser una María Calas, como yo les digo a mis alumnos muchas veces, ¿no? Y es tanto lo que puede aportar y puede hacer
la música sacra, la música religiosa, la música litúrgica, que si le prestásemos un mínimo de atención, un mínimo de apoyo y la sostuviéramos y la apoyásemos, pues lógicamente, teniendo en cuenta que la salud no es mala del todo, porque gracias a Dios vivimos en una diócesis en que la realidad es rica y al fin y al cabo nosotros somos hijos, ¿no? Y la capilla lo es, ¿no? De estos 50 años que estamos celebrando ahora, pues de ese seminario y de estos curas que os habéis formado, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra vida de fe la hemos vivido de vuestra mano, ¿no? Sí, de algún modo una diócesis viva pues hace que haya realidades vivas y que haya pues una música sacra, por lo que dices, muy mejorable siempre, pero bueno, con interés de que bueno, el culto divino brille de la mejor manera posible. Y trascendiendo un poco lo que es nuestra archidiócesis de Toledo, que me alegro pues que elaboréis un informe todo lo más cumplido y lo elevéis a quien corresponda. El panorama de la música sacra actual, tú que lo vives de cerca, que te acercas a él constantemente, que te ha tocado conocer compositores, que algunos ya pues los grandes clásicos ya no están con nosotros. ¿Cuál es el panorama de la música sacra en este momento? Bueno, es preocupante. Yo te debo decir que es preocupante, Lo cual no, en sí mismo no es algo malo, puesto que se puede mejorar, todo es posible mejorarlo, ¿no? Nosotros hemos vivido una crisis muy profunda en todo lo que tiene que ver con lo litúrgico y lo litúrgico musical, pues a partir de la Reforma, ¿no? de los años 60, ¿no? El posconcilio ha pasado factura de manera muy dura en las prácticas musicales, ¿no? El abandono de una música que podemos considerar del pasado y sustituirla por otra que nos puede parecer actual, pues hay que tener cuidado, porque lógicamente no podemos perder 2000 años de tradición, no podemos perder el concepto de la calidad musical y ni podemos perder pues muchos otros elementos que el magisterio nos está diciendo claramente y seguir siendo modernos y seguir siendo actuales. Pero claro, es que hemos empobrecido de una manera terrible la práctica. Signos de esperanza en todas partes. Realidades como, por ejemplo, la que vivimos en la capilla musical de la diócesis, yo me las encuentro en nuestro entorno, en Ciudad Real, en Cuenca, he citado antes a Málaga, Huelva, en Santiago de Compostela. Es cierto que aquí, bueno, pues tenemos la suerte de tener unos seises maravillosos, que es espectacular el trabajo que se está haciendo con ellos. La escola, ¿no? Que ahora mismo tenemos en la catedral. Bueno, pues estas son cosas que se han implementado, que han mejorado, y bueno, pues realmente hay realidades que en muchos otros lugares en España están surgiendo de manera sencilla, estamos en contacto muchos de nosotros, desde la propia conferencia episcopal se está haciendo una labor, se han editado unos materiales estupendos, por ejemplo, a nivel sálmico, pues, o sea que signos de esperanza hay, pero que efectivamente si a esto le unimos pues una preocupación que también nos manifestaban los participantes en la encuesta, que estamos dando acceso, especialmente dentro de la liturgia, a músicas que no tienen nada que ver y no tienen nada absolutamente que ver con lo que celebramos en la liturgia, sin criterio, sin orden, sencillamente porque son bonitas y sencillamente porque nos hacen rezar. Es que no todo lo que es bonito y lo que nos hace rezar es adecuado para la liturgia. Y estamos preocupados por esta avalancha de todo lo que tiene que ver con músicas que, bueno, que tienen un destino magnífico en contextos de adoración, de alabanza, etcétera, y me parece fenomenal y además son realidades muy ricas. Pero cuidado, tenemos que en este sentido pues hacer las cosas bien, ¿no? Muy bien, Javier, por ir acabando, es verdad que la capilla diocesana ha ido cambiando el paradigma, ¿no? De aquel primer momento donde decíamos, mira estos pobres, ahora que hay muchísima gente que quiere entrar, tú dices que sois más de 90. Sí, actualmente es una pequeña legión. Tradicionalmente hacíais como una especie de ventana de oportunidad, de pruebas vocales al año. ¿Qué opciones hay de todo eso? Sí, la verdad es que es una realidad viva y abierta, pero es verdad que nosotros siempre hemos tenido que mantener, ahora que somos muchísimos y cuando éramos muchos o cuando éramos pocos, un equilibrio entre las distintas tesituras vocales, en la propia orquesta tenemos que mantener un equilibrio. Claro. Entonces siempre hay un momento de apertura, de convocatoria, cubrimos vacantes, porque es verdad que es cierto que la edad media es una edad muy buena,
vamos, creciendo algunos en edad, pero es verdad que hay gente que tiene hijos, que tiene trabajos, que tiene viajes, que pues a lo mejor quedan huecos, entonces vamos cubriendo las vacantes que quedan, en ocasiones durante el año, por ejemplo la convocatoria de la orquesta está abierta todo el año y no hay más que ponerse en contacto con nosotros y vemos la oportunidad de ello. Y en cuanto a voces, pues vamos abriendo generalmente una convocatoria a principio de temporada, o bien en junio o bien en septiembre, y bueno, pues analizamos perfiles y está abierta, lógicamente, pero con esa salvedad, ¿no? Ya en un autobús no cabemos, eso. No, eso sin duda. Y además de eso, para todo el que quiera ponerse en contacto con la coral, con la capilla diocesana, por lo que sea, porque quieren vuestra participación o por lo que sea, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Bueno, aprovecho que comentas esto porque yo estoy muy agradecido de que tanta gente, tantas cofradías, tantas parroquias, tantos sacerdotes quieren que estemos tanto aquí como fuera de la diócesis de Toledo. Es verdad que estamos cerrando fechas para 2025. Vaya. Entonces tenemos que trabajar con un calendario a muy largo plazo y, en primer lugar, agradecerlo. Y que si a veces no podemos estar donde se nos pide, pues es porque es difícil, ¿no?, mover una masa tan grande, ¿no? Lo más fácil es a través de nuestras redes sociales, en X, en Facebook estamos ahí, nuestro blog, blog Capilla Diocesana de Toledo, pero tenemos un correo electrónico de referencia, ¿no?, que es capilladetoledo@hotmail.com, capilladetoledo@hotmail.com, y eso la Secretaría Técnica de la Capilla lo atiende habitualmente y nos piden partituras, nos piden obras. Eso me refiero, que cuando hablo de todo lo que sea. Te puedo decir que se han puesto en contacto con nosotros desde Nicaragua, desde Perú, desde Italia, para solicitarnos músicas, para solicitarnos grabaciones, o sea, que hoy en día es una realidad muy global toda esta, ¿no?, la de las redes, y bueno, pues esto ocurre, ¿no? Y ahí estáis disponible para lo que sea, para asesoría, para material, para incluso para vuestra disponibilidad tan limitada, por lo que veo. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por todos los esfuerzos que pones por todo esto. A vosotros, muchas gracias. La gala de los segundos premios por la inclusión que organizó el pasado viernes la Fundación Madre de la Esperanza volvió a congregar en Talavera de la Reina a todos los sensibilizados con el tema de la discapacidad. El evento coincidía con el 50 aniversario de la Fundación y se convirtió en ocasión para reconocer a 3 entidades. Cáritas Diocesana fue una de ellas, por su trabajo y su apoyo a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, favoreciendo su inclusión social. La Fundación Madre de la Esperanza, de celebración por los 50 años de su creación, ha entregado los segundos premios por la inclusión en Talavera de la Reina. 3 reconocimientos que han sido para la UCI pediátrica y neonatal del Hospital de Toledo, por ser un equipo humano y cercano, por su calidad y calidez. Évora Formación, por favorecer proyectos que suman a la inclusión, visibilidad y buenos apoyos para las personas con discapacidad intelectual. Y Cáritas Diocesana de Toledo, por su compromiso con las necesidades básicas de las personas en riesgo de exclusión social, por su fomento de empleo, por la promoción e inclusión social de las personas sin hogar. De los 4 corazones, pues el más grande, hay uno que es diferente, es el logo en el que entra la gratitud. El lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de Toledo y de Cáritas Española de este año 2023 es: tú tienes mucho que ver. Y todos tenemos mucho que ver por la inclusión de las personas discapacitadas. Durante la gala, el público pudo disfrutar de actuaciones propias de la Fundación y de grupos o escuelas de la ciudad que trabajan por la inclusión de personas con discapacidad. El Consejo Presbiteral es un selecto grupo de sacerdotes que constituyen el Senado del Obispo en representación de todo el presbiterio diocesano y tienen como misión ayudar al prelado en el gobierno de la archidiócesis, aunque eso ya lo hace de continuo el Consejo Episcopal. Esta semana tuvieron su primera reunión para este curso y, muy en la línea del Consejo de Arciprestes de semanas pasadas, se valoró el calendario y los objetivos pastorales para este curso, el itinerario que nos conducirá al sínodo diocesano y algunos otros temas de gran interés y alcance. La Casa de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo ha acogido la primera reunión de este curso del Consejo Presbiteral Diocesano. El año sacerdotal convocado en nuestra archidiócesis y el calendario hacia el sínodo diocesano han sido algunas de las cuestiones que se han abordado a lo largo de la mañana.
Revisar la puesta en marcha del proyecto pastoral de ese curso. En este año somos testigos de la misericordia divina, estamos viviendo un año sacerdotal, por lo tanto vamos a ver de qué manera se va implementando en los diversos arciprestazgos, en las diversas organizaciones diocesanas, esa acogida de ese proyecto que en esta ocasión tiene como objetivo reavivar el carisma recibido por la imposición de manos de los propios sacerdotes. Durante el encuentro también se ha profundizado sobre algunas cuestiones a las que se refiere el informe del Defensor del Pueblo publicado recientemente. El señor arzobispo de Toledo ha dirigido unas letras al obispo de la prelatura de Moyobamba, Monseñor Escudero, en el 75 aniversario de la creación de esta iglesia local. Don Francisco pide en la carta a Dios que siga bendiciendo las colaboraciones misioneras para que desde Toledo continuemos llevando la esperanza y la alegría de la fe a todos los hombres y mujeres. La prelatura de Moyobamba fue erigida por Pío XII en 1948 y fue encomendada por San Juan Pablo II en el año 2004 a la Archidiócesis de Toledo. La prelatura de Moyobamba fue erigida por el Papa Pío XII el 7 de marzo de 1948 y durante los últimos días del mes de noviembre han celebrado los actos finales de la conmemoración del 75 aniversario de su creación. Para participar en ellos se han desplazado hasta la prelatura peruana como representación de la Archidiócesis de Toledo, el vicario de Laicos, Familia y Vida don Enrique del Álamo, el vicario de la Sagra don José Zarco y el rector del Seminario Mayor San Ildefonso, don Álvaro García Paniagua. Hemos disfrutado muchísimo, lo que se celebraban eran los 75 años de la erección de la prelatura de Moyobamba y nada, allí ha sido el nuncio del Santo Padre allí en Perú, también ha estado el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y el obispo de 2 diócesis de allí. Ellos han entregado en mano una carta del señor arzobispo de Toledo al obispo de la prelatura, don Rafael Escudero, en la que también se dirige a los sacerdotes, miembros de la vida consagrada y fieles de aquella iglesia. En su misiva, el prelado toledano eleva una acción de gracias a Dios porque sigue haciéndose presente en medio de su pueblo, de una forma visible y palpable, a través de la Iglesia. Un jubileo que reconoce ha servido para fortalecer la fe, de la que nos sentimos orgullosos. Por un lado, las celebraciones de la Santa Misa de Acción de Gracias por esta efeméride y también las 4 ponencias que se han dado en relación a la evangelización durante estos 75 años. Además, como colofón, el seminario, allí hay un seminario mayor con 19 seminaristas, ha preparado una obra de teatro muy bonita sobre el primer obispo prelado, Monseñor Martín Fulgencio Lorza, que es venerable y a través de la obra teatral se nos ha narrado su vida y la evangelización en la prelatura de Moyobamba. En su carta, el señor arzobispo de Toledo reconoce que nos sentimos orgullosos de formar parte de la historia de Moyobamba y de las colaboraciones misioneras que llevan la esperanza y la alegría de la fe a todos los hombres y mujeres. Cáritas Diocesana de Toledo tiene una mano tendida a las mujeres víctimas de violencia machista. Nuestra entidad diocesana, volcada en el proyecto Rompe tu Silencio desde el año 2018, cuenta con un equipo de profesionales dedicado a la atención integral, acompañando a las víctimas en sus necesidades y en el proceso de superación. Las cifras arrojan una demanda de 56 mujeres víctimas a lo largo del año, que aún no ha terminado, al que hay que unir medio centenar de casos con los que se está trabajando, según un informe propio. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, Cáritas Diocesana de Toledo ha presentado el documento Acompañando a mujeres en situación de violencia machista, desde la mirada y la acción de Cáritas, realizado por el Grupo Confederal de Cáritas Española. Durante la presentación intervino la responsable de este grupo, Noelia de Pablo Torres. Una de nuestras líneas principales estratégicas es todo lo que tiene que ver con la prevención y la sensibilización de situaciones de violencia. Es una cuestión muy importante. Ahí lo que hacemos es, pues vamos a colegios, vamos a institutos, hacemos charlas también en parroquias, ¿no? Para que se entienda y para llevar a la comunidad cristiana también esa realidad, ¿no? Esa realidad de vulneración, ¿no? De derechos de las mujeres. Esta presentación se enmarca dentro de las acciones de sensibilización del proyecto Rompe tu Silencio de Cáritas Diocesana de Toledo, de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Un proyecto que nació en septiembre de 2018 y desde entonces ha acompañado a 247 mujeres y 356 menores.
Llegan a través de los centros de la mujer, de la provincia, conocen el proyecto, en conversaciones informales pues nos dicen cómo a veces la administración es un poco más burocrática y a veces ellas no actúan de la manera tan rápida, inmediata y eficaz que nos ponen a nosotros por las nubes. Una iniciativa que se ha convertido en todo un referente de ayuda a la mujer, reconocido así por diferentes instituciones y administraciones. La Asociación Diocesana de Belenistas se prepara para celebrar su punto álgido del año, ahora que comenzamos a preparar las fiestas de la Natividad de Jesucristo. Esta recién creada asociación, de hace un par de Navidades, tiene como objetivo primordial sensibilizar sobre la importancia de los belenes por su valor catequético, artístico y cultural. Han elaborado un amplio calendario, de entre lo que destaca poder acceder al interior de las dependencias arzobispales para disfrutar de la segunda exposición de belenes del mundo. La Asociación Diocesana Belenista nació en Toledo, ha renovado a su junta directiva y cuenta también con un nuevo consiliario. Una iniciativa que surgió en 2021 para crear una web que recogiese y facilitase la visita a los belenes más monumentales de la archidiócesis. Aparte de actualizar la web con los datos de los belenes más importantes, la asociación coordina también algunos actos, como la llegada de la Luz de Belén a Toledo, y por tercer año consecutivo, el señor arzobispo presidirá en 2 ciudades diferentes el Pórtico de la Navidad. Y lo que queremos es que también la Navidad tenga esa entrada. Y esa entrada es una especie de pregón, no es un pregón en cuanto tal, pero una especie de pregón de Navidad que o bien hace nuestro señor arzobispo o bien algún sacerdote también indicado por él o alguna otra persona, porque estamos elaborando una programación con vistas a varios años, que nos abra las puertas a la Navidad. Este año celebramos en todo el mundo el 800 aniversario del primer Belén de la historia creado por San Francisco de Asís en Grecho. Una efeméride muy especial ante la cual el Papa Francisco concederá indulgencia plenaria a los que visiten algún Belén durante la Navidad. De esta manera, el Palacio Arzobispal abrirá de nuevo sus puertas para quien desee visitar la exposición de belenes del mundo. La inauguración será el 18 de diciembre y el hilo conductor será la paz. Donde este año también don Francisco, precisamente por la situación que estamos viviendo en el mundo de tanta guerra en distintos lugares y donde hay tantísima destrucción, también don Francisco quiere que este año esta exposición de belenes del mundo gire en torno, no a la guerra, sino a la paz. Y entonces será un poquito el hilo conductor del mensaje, ¿no?, que se quiere transmitir a través de esta exposición de belenes del mundo. El 16 de diciembre llegará la Luz de Belén a nuestra ciudad y el 4 de enero serán recibidas sus majestades de Oriente en el Palacio Arzobispal, dentro de la iniciativa Presents for King. Desde esta asociación belenista nos animan en estos días a contemplar Belén como lugar y testigo de la misericordia divina. Bueno, hasta aquí nuestra crónica eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todo esto y mucho más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Pasen una buena semana y sobre todo entren con buen pie en el Adviento, que es la mejor manera de preparar y vivir una buena Navidad. Nosotros les esperamos aquí dentro de 15 días, más allá de la solemnidad de la Inmaculada del viernes que viene, en el mismo sitio y a la misma hora, para ofrecerles más y mejor información de nuestra iglesia local. Hasta entonces, que sean felices.